justificación, primero vimos que la justificación nos da identidad y es que somos llamados justos, somos declarados justos delante de Dios. Segundo es que la justificación es a través de la fe. Dice la palabra, justificados pues por la fe. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Si tú crees en Él, mediante la fe, puedes ser llamado justo. Si la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Si crees en Él, has recibido la justificación. Así que eres declarado justo delante de Dios. Y no es a través de las obras. Dice Gálatas 2:15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Qué bueno saber que somos justificados por la fe que tenemos en Jesucristo, no por las obras de la ley. Dice el versículo 21 de ese mismo capítulo de Gálatas 2, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Así que esta justificación no la hemos recibido por las obras que podamos hacer, ni por la ley, sino solamente por la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por su muerte, hoy tú y yo podemos ser declarados justos delante de Él. Dice Tito 3:4-8, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente. Tú y yo hemos recibido el derramar del Espíritu Santo abundantemente en nuestras vidas. Dice el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Así que tú y yo, no por obras de justicia, sino por su gracia que hemos podido recibir esta justificación. Y vemos que al principio el hombre trató por sus obras, en Génesis 3, donde vemos la desobediencia del hombre, dice que ellos habían pecado y sus ojos fueron abiertos y vieron que estaban desnudos. Y dice que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y estas ropas de hojas de higuera significa y tipifica cuando el hombre trata por sus propias fuerzas, por sus propias obras, ganar el favor del Señor. Pero dice el versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Qué bueno saber que desde este momento esas túnicas de pieles tuvo que haber sacrificio, y esto estaba señalando que la justificación tuya y mía no va a ser por obras que nosotros nos podamos vestir, sino es solamente ese manto de justicia que el Señor nos ha puesto y podamos recibir su sacrificio en nuestra vida. Es esas túnicas de pieles, ese sacrificio que Dios hizo, tipificando que iba a venir un cordero, que iba a dar su vida para nosotros poder tener vida y vida eterna en abundancia. Amén. Así que no es por iniciativa nuestra, sino porque Dios preparó de antemano un plan de salvación para ti y para mí. Amén. En Zacarías 3:4 dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esto es lo que Cristo nos dice cuando nosotros venimos a Él, quitarte todas esas vestiduras viles, todo ese pecado que nos asedia, todo lo que éramos antes de Cristo, todos los pecados que cometíamos antes de Cristo, y Cristo nos ha vestido de ropas de galas. Quitaos las vestiduras viles y Él nos vestirá con ropas de gala, esperando su venida. Isaías 61:10 dice que Él nos ha dado un manto de justicia. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio
Jehová te avió y como a novia adornada con sus joyas. Qué bueno que el Señor me ha despojado del pecado, me ha despojado de todo lo que no le agrada y me ha vestido con vestiduras de salvación y me ha dado un manto de justicia. No por mis obras, no es mi propio manto, no es yo tratando de cubrirme, sino ha sido su manto de justicia, sino que Él ha sido el que me ha dado ese manto de justicia y esas vestiduras de salvación. Y en esta parte es cuando venimos a Cristo y le decimos: Señor, me despojo del viejo hombre, que ese viejo hombre está viciado a los deseos engañosos, y renovamos nuestra mente y nos vestimos del nuevo hombre, porque eso es lo que cuenta en Cristo, una nueva creación. Así que, mi hermano, recuerda que cuando venimos a Cristo nos despojamos de todo peso que nos asedia, nos despojamos de toda oferta del pecado, nos despojamos de la vana manera de vivir que hacíamos antes, de los pecados que no le agradan al Señor, porque el Señor tiene una vestidura nueva para ti, porque el Señor tiene un manto de justicia para ponerte, no por tus obras, no por lo que tú haces, no por tus obras buenas, sino por la vestidura de justicia que Cristo nos ha dado a través de su muerte. Pero hay una aclaración que Pablo le dice a Tito, porque le dice en Tito 3:7, sí, somos justificados por gracia, sí, obtenemos la salvación por gracia, pero dice el versículo 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Tito 2:7 dice, presentándote tú como ejemplo de buenas obras. No somos salvos por obra, pero somos salvos para caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos por ella. Así que le dice, sí, la justificación es por gracia, pero preséntate tú, joven, como ejemplo de buenas obras. Porque dice ese versículo, de modo que el adversario se avergüence. Nuestras buenas obras, nuestra integridad, nuestra seriedad, nuestra palabra sana, eso va a hacer que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También Tito 2:11 dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, refiriéndose a Cristo, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Somos justificados por gracia, sí, pero tenemos que caminar en las buenas obras, un pueblo celoso, aquellas que Dios ha preparado de antemano para que tú y yo caminemos. Así que concluimos con esta gran verdad, por gracia somos salvos, pero dice no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos. Somos salvos por gracia, pero hay obras de antemano que Dios ha preparado para nosotros. Así que ya sabemos que hemos recibido identidad, hemos sido justificados. La justificación se recibe por la fe y esta fe en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver los resultados de esta justificación. Y el primer beneficio de ser justificados es que esta justificación nos ofrece paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Qué bueno saber que tú y yo ahora tenemos relación con Dios. Qué bueno saber que antes éramos enemigos, pero ahora somos amigos. Que antes estábamos separados, pero ahora estamos cerca y podemos tener una comunión de paz con nuestro Dios. Dice el Salmo 7:11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón están destituidos de su gloria.
Pero qué bueno que a través de la justificación tú y yo podemos decir: tengo paz con Dios, tengo comunión con Dios, tengo relación con mi Padre, puedo entrar a su presencia con acción de gracias, sabiendo que ya no estamos en enemistad, sino que tengo paz con Él. Dice Colosenses 1:19, versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué bueno que Cristo nos ha dado esa paz con el Padre. Amén. Dice Isaías 53:5 que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. El castigo de nuestras rebeliones fue sobre Cristo, para que tú y yo hoy podamos disfrutar paz con Dios. ¿Y qué significa tener paz con Dios? La paz con Dios significa que nuestra gran deuda del pecado, tú y yo por ser pecadores merecíamos la muerte. Tú y yo por ser pecadores íbamos a tener una eternidad completa en el lago de fuego y azufre. Y vamos a tener una eternidad completamente lejana de Dios. Porque el que muere sin Cristo tiene condenación eterna. Pero a ti y a mí nos ha llegado esta verdad, se nos ha revelado el Evangelio de manera que podamos decir: hemos alcanzado salvación, hemos alcanzado vida eterna, hemos alcanzado perdón de nuestros pecados, mi hermano. Así que cada día podamos predicar esta palabra. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Y si hoy todavía no has tomado la decisión de creer en Cristo, puedes confesar en tu corazón. Si lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca, vas a ser salvo. Porque todo aquel que creyere en el nombre del Señor será salvo. Así que cree en tu corazón que tú eres pecador y necesitas arrepentirte. Necesitas acercarte al Señor. El segundo beneficio de la justificación es que nos da entrada a la gracia. La justificación nos da entrada al trono de la gracia, de manera que podamos decir: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para tener oportuno socorro, mi hermano. La justificación te ha dado tanta bendición que tú y yo en cualquier momento, en cualquier lugar podemos decir: oh Jehová, en cuya presencia estoy. Oh Señor, qué bueno es poder entrar al trono de la gracia y depositar en Él toda mi ansiedad. Oh, venir a Él todos los que estén trabajados y cargados, porque Él los hará descansar. Y es que la justificación nos ha dado entrada a su presencia. Adán y Eva tuvieron comunión íntima en la presencia de Dios antes de la caída. Y Cristo vino a restaurar esa comunión. Cristo vino a restaurar de tal forma que a través de la justificación, no por obras, sino por fe en Cristo de Jesús, podemos acercarnos al mismo lugar santísimo, a la misma presencia del Señor, donde tus peticiones son escuchadas, donde tu lamento es cambiado en baile, donde su presencia cambia, donde su presencia te da libertad, donde el caído se levanta, donde la enfermedad es sana. Es solamente en su presencia, y es ese trono de la gracia donde tú y yo tenemos acceso. Antes los gentiles no podían entrar. Los judíos podían entrar hasta una parte. El sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Pero tú y yo, qué gran acceso. Podemos entrar a su presencia con acción de gracia, confiadamente, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que mi Padre tiene cuidado de mí, sabiendo que es grande la reconciliación, es tan grande la justificación que Cristo me ha dado, que tengo acceso a la gracia, tengo acceso a ese trono, a su misma presencia. ¡Cuán bendición, amado joven! No tienes que buscar nada más. En Cristo tú estás completo. En Cristo tú tienes un Padre que te ama. Tú tienes un Padre que te escucha en cualquier hora, en cualquier necesidad que tú estés pasando. Clama a Jehová los justos. Los justos. Y no por nuestra propia justicia, sino por ese manto de justicia que Cristo nos ha dado. Claman a Jehová los
justos y Él los escucha. ¿Por qué? Porque tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso y podemos acercarnos con un corazón sincero, sin apariencias. Porque no es por nuestras propias fuerzas, no es por tantas buenas obras que podamos ser, sino es que se nos ha puesto la justicia de Dios. Culpables éramos, pecadores, pero Cristo nos ha dado un manto. Es la justicia de Cristo, es la santidad de Cristo. No son mis fuerzas, sino lo que Cristo ha hecho en tu vida, por lo cual nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y el tercer beneficio y último, dice la palabra que justificados, recuerden, por la fe tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual tú y yo estamos firmes. Porque estamos firmes en lo que hemos creído, porque Cristo es firme en su palabra y su pacto y sus promesas se cumplen. Aleluya. En la cual estamos firmes y nos gloriamos, nos alegramos en la esperanza de la gloria de Dios. La justificación nos da esperanza, no solamente en el pasado, que Cristo murió por mí y he sido llamado justo, he sido declarada justa, no solamente en el presente, que tengo entrada a su presencia, sino también para el futuro, para la vida venidera, para estar siempre con Él. Y esa es la esperanza bendita y la podemos alcanzar porque hemos sido justificados. Dile a que está a tu lado: yo he sido justificada por la fe en Jesús, que me ha dado paz con Dios, me ha dado acceso a su presencia, y hoy me puedo gloriar en la esperanza que Cristo viene pronto y nos iremos con Él. Así que culmino con esto. Todos éramos culpables, habíamos pecado contra el Dios 3 veces santo. Todo pecado merece castigo, porque todo pecado es rebelión personal contra Dios mismo. Por eso Jesucristo vino y tomó tu lugar, asumiendo el castigo completo que tú merecías. Se ofreció como sacrificio por tus pecados, por mis pecados. En Él tenemos perdón, reconciliación, justificación y santificación. De manera dio a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justos por tener fe en Cristo Jesús. Vivamos de tal forma que su obra en la cruz sea revelada en nuestras vidas, que seamos jóvenes que presentemos nuestras vidas para servir a la justicia y nos mantengamos firmes hasta su venida. Maranata, Cristo viene pronto. Te invito a que te pongas en pie en esta noche y vamos a levantar al Señor una alabanza.